El pulso de la ciudad de cristal y acero era el único latido que reconocía como propio. Desde mi ático, el mundo se desplegaba a mis pies como un mapa de conquistas, un tablero donde cada movimiento estaba calculado, cada victoria asegurada. Construí un imperio con mis manos, apilando éxitos sobre los cimientos de noches en vela y decisiones implacables. Creía que con eso bastaba, que el poder era un lenguaje universal que mi hijo, Leo, aprendería a entender. Le di un mundo perfecto, un castillo de lujos silenciosos donde cada deseo era satisfecho antes de ser formulado. Pero el silencio se había vuelto denso, pesado. Ya no recordaba el sonido de su risa. Su voz, antes un torrente de preguntas y fantasías, era ahora un susurro que se perdía en los pasillos de mármol. Tenía 7 años y la mirada de un anciano. Lo veía en los desayunos fugaces, antes de que mi día fuera devorado por reuniones y cifras. Sus hombros pequeños, encogidos, sus ojos, 2 pozos oscuros que rehuían los míos. Me decía a mí mismo que era una fase, que extrañaba a su madre, que los niños son un misterio insondable. Eran excusas cómodas, ladrillos que usaba para construir un muro entre su dolor y mi conciencia. Isabel era el pilar que sostenía mi frágil paz, eficiente, discreta, siempre con la sonrisa adecuada y la palabra justa. Era la guardiana perfecta para el mundo perfecto de Leo. Confiaba en ella ciegamente, le había entregado la llave más importante de mi vida, el tiempo de mi hijo. Un tiempo que yo no tenía o que no sabía cómo dar. Ella me aseguraba que todo iba bien, que Leo solo necesitaba espacio, que su timidez era una señal de inteligencia. Y yo le creía porque necesitaba creerlo, porque la alternativa era admitir que el rey de aquel imperio de cristal no sabía cómo gobernar el pequeño reino de un corazón infantil. Pero empezaron a aparecer grietas en la fachada perfecta, un moratón en su brazo que Isabel atribuyó a una caída en el parque, el modo en que Leo se estremecía si ella entraba en la habitación de forma inesperada, un dibujo arrugado que encontré en la papelera de su cuarto, una figura grande y oscura con las manos como garras cerniéndose sobre una figura pequeña y sin rostro. Lo alicé sobre mi escritorio, junto a contratos millonarios y planes de expansión. Por primera vez, las cifras y las estrategias parecieron insignificantes, un idioma extranjero que ya no entendía. Aquella noche, una inquietud extraña me impidió dormir. Algo estaba roto. Algo se retorcía en la oscuridad de mi hogar perfecto, justo fuera del alcance de mi vista. Movido por un impulso que no pude nombrar, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en mi tablet. Busqué la grabación de la habitación de Leo de esa misma tarde, esperando no encontrar nada, esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. La imagen apareció, y el aire se heló en mis pulmones. La pantalla de la tablet era una ventana a un infierno silencioso. No había sonido, solo el movimiento granulado de las figuras en la habitación de mi hijo. Vi a Isabel arrebatarle un libro de las manos. Vi a Leo encogerse como una planta que se repliega ante un toque helado. Vi la boca de ella moverse, formando palabras que no podía oír, pero cuya crueldad se dibujaba en la tensión de su mandíbula. Y entonces vi su mano levantarse y agarrar con fuerza el pequeño brazo de mi hijo, el mismo brazo donde había aparecido aquel moratón. Leo no lloró, solo se quedó quieto, con la cabeza gacha, aceptando el castigo como si fuera el aire que respiraba. El frío que sentí no era el del aire acondicionado de mi despacho, era un hielo que nacía en el centro de mi pecho y se extendía por mis venas, paralizándome. Retrocedí la grabación, una y otra vez. Cada repetición era un martillazo contra el cristal de mi autoengaño. No solo veía la crueldad de Isabel, veía mi propia ausencia en cada rincón de esa habitación. Veía mi negligencia en la resignación de mi hijo, en su incapacidad para defenderse, en su soledad aterradora. Cada reunión a la que había dado prioridad, cada viaje de negocios, cada llamada que antopuse a su voz, desfiló ante mis ojos como un ejército de fantasmas acusadores. Mis manos temblaban, dejé la tableta sobre la mesa junto a los planes de un nuevo rascacielos que prometía tocar el cielo. ¡Qué ironía! Yo, que pretendía conquistar el horizonte, no había sido capaz de ver lo que ocurría bajo mi propio techo.
El imperio que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en ese instante. Los edificios, las cifras, los contratos, todo se convirtió en polvo, en un decorado sin valor para la tragedia real que se representaba en el corazón de mi hogar. El poder no era un lenguaje universal. El único lenguaje que importaba era el de un padre consolando a su hijo, y yo me había vuelto analfabeto. Apagué la pantalla. La oscuridad que llenó el dispositivo fue un reflejo de la que sentía dentro. Ya no había excusas, no era una fase, no era timidez, era dolor. Un dolor que yo había permitido, que había crecido en las sombras de mi éxito. Por primera vez en décadas no tenía un plan, ni una estrategia, ni una respuesta calculada. Solo tenía una certeza, una que ardía con la fuerza de una revelación. Había estado escalando la montaña equivocada. Me levanté y el peso de mi traje de diseño me parecía una armadura inútil. Mis pasos resonaron en el silencio de mi despacho mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás el trono de mi reino vacío. No sabía cómo arreglarlo, pero sabía por dónde empezar. Tenía que cruzar el pasillo de mármol, no como un rey, sino como un padre que regresa de una guerra muy larga y lejana. La puerta de la habitación de Leo se abrió con un susurro, que pareció un trueno en la quietud de la casa. Isabel levantó la vista de un libro, su rostro una máscara de sorpresa que se resquebrajó al ver mi expresión. No necesité decir nada. El veredicto estaba en mis ojos, un fuego frío que extinguía años de confianza. Se puso en pie, dispuesta a tejer una de sus excusas de seda, pero mi mano, levantada en un gesto de silencio absoluto, detuvo las palabras en su garganta. Mi mirada no estaba en ella, sino en la pequeña figura acurrucada en la cama. Leo. Su nombre era lo único real en un mundo que se había vuelto de cartón. Con una calma que no sentía, le indiqué la puerta. Sus cosas serían enviadas. No hubo gritos ni acusaciones. La violencia de la revelación había consumido toda mi rabia, dejando solo una determinación helada. La vi salir del cuarto y después de la casa, como un fantasma expulsado de un mal sueño. Entonces, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de posibilidades. Me arrodillé junto a la cama de Leo, a la altura de sus ojos, que seguían fijos en un punto de la pared. No dije nada, solo esperé. Pasaron minutos o quizás una eternidad, hasta que sus dedos diminutos se movieron y rozaron mi mano. Fue el primer ladrillo de un puente que tendría que construir sobre un abismo. Los días que siguieron fueron una lección de humildad. Mi imperio al otro lado de la ciudad se desmoronaba por mi ausencia, y no me importaba. Mi nuevo universo era una cocina que no sabía usar y el horario de un colegio que nunca había pisado. El primer desayuno fue un desastre de tortitas quemadas y leche derramada. Leo me observaba desde la mesa, en silencio, sin juzgar. En sus ojos no vi decepción, sino una extraña curiosidad. Era la primera vez que me veía fallar, la primera vez que me veía humano. Así que recogí los restos carbonizados y con una sonrisa torpe sugerí que pidiéramos pizza para desayunar. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios por primera vez en meses. Aquella victoria valía más que cualquier acuerdo millonario. Empecé a desmantelar mi antigua vida, pieza por pieza. Cancelé reuniones, delegué responsabilidades y apagué el teléfono que me había mantenido encadenado a un éxito vacío. Llené mis días con su tiempo. Fuimos al parque, no al que iba con Isabel, sino uno nuevo, nuestro. No hablábamos mucho. Yo aprendí a escuchar el silencio, a entender el lenguaje de sus hombros caídos o la forma en que pateaba una piedra en el camino. Un día, mientras construíamos un castillo de arena en un arenero, él empezó a cavar un foso alrededor. Yo construía torres, él construía defensas. Comprendí que no solo estábamos jugando, estaba enseñándome cómo se había sentido, atrapado, asediado, necesitado de un muro para protegerse. Así que dejé de construir torres y empecé a ayudarle a cavar el foso más profundo y ancho que jamás se había visto. Trabajamos juntos, como un equipo. Mi transformación no fue solo personal. Convoqué a mi junta directiva, no en una fría sala de reuniones, sino en el jardín de mi casa, mientras Leo perseguía mariposas a pocos metros de nosotros. Les hablé de un nuevo proyecto, una fundación dedicada a proteger a niños en situaciones vulnerables, financiada con una parte considerable de mis propios beneficios.
Les hablé de cambiar la cultura de la empresa, de valorar el tiempo en familia por encima de las horas extra. Algunos me miraron con preocupación, otros con escepticismo. Vieron a un rey que abdicaba de su trono. No entendían que por primera vez me sentía como un verdadero líder, uno que no construía rascacielos sino futuros. Una noche, mientras la arropaba en la cama, Leo se aferró a mi camisa. Su voz fue un susurro, tan frágil que temí que se rompiera. Me contó una historia, no sobre Isabel, no sobre el dolor. Me contó la historia de un astronauta perdido que buscaba una estrella para volver a casa. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una luz que creía extinguida. Le escuché, sin interrumpir, asimilando cada palabra como si fuera un tesoro. Cuando terminó, se quedó callado un momento, mirándome fijamente, como si midiera el peso de su siguiente confesión. Entonces, con una claridad que me heló la sangre, preguntó: «Papá, ¿tú también tenías miedo?». Aquella pregunta, lanzada en un susurro desde la penumbra, no era una simple duda infantil. Era una llave, una que abría la última puerta cerrada entre los otros, la que guardaba al hombre detrás del empresario, al niño asustado detrás del rey. Mis rodillas protestaron al apoyarme en el suelo junto a su cama, pero por primera vez en años me sentí a la altura correcta. Lo miré a los ojos y en lugar de darle una respuesta fácil, le conté la verdad. Le hablé de un niño que creció en un barrio gris, con miedo a no ser suficiente, a no tener suficiente. Le confesé que los rascacielos que construía no eran monumentos al éxito, sino muros para esconder a ese niño asustado. Le dije que mi mayor miedo, el que me despertaba en mitad de la noche, no era perder mi fortuna, sino darme cuenta demasiado tarde de que no sabía cómo ser su padre. No apartó la mirada, escuchó y en el silencio que siguió a mi confesión, su pequeña mano buscó la mía y la apretó. Aquella noche no solo arropé a mi hijo, él me salvó a mí. El eco de esa conversación transformó los días en un nuevo tipo de conquista. No conquistábamos mercados, sino recetas de galletas que siempre se nos quemaban un poco. No cerrábamos tratos, sino que aprendíamos a cerrar las heridas con la torpe sinceridad de quien está aprendiendo un nuevo idioma. El idioma de la paciencia, del perdón. Llenamos los pasillos de mármol con el sonido de carreras, de risas que rebotaban en las paredes y borraban los viejos fantasmas. Un día, mientras montábamos una maqueta de un cohete espacial en el salón, rodeados de piezas y planos caóticos, Leo levantó la vista y me dijo: «El astronauta ha encontrado su estrella, ya puede volver a casa». Y en ese momento supe que lo habíamos logrado. La luz había regresado a sus ojos. Mi antiguo imperio no se derrumbó, se transformó. El proyecto de la fundación se convirtió en el alma de la compañía. Reutilizamos los planos del último rascacielos para diseñar un centro de acogida, un edificio que no buscaría tocar el cielo, sino ser un refugio en la tierra. Mis ejecutivos, al principio desconcertados, empezaron a compartir historias de sus propias familias, a proponer iniciativas para conciliar, a entender que la productividad no nace de la presión, sino de la plenitud. El poder cambió de forma. Ya no era la capacidad de mover capital, sino la de generar esperanza. Dejamos de medir el éxito en cifras trimestrales y empezamos a medirlo en el número de futuros que ayudábamos a reconstruir. Ahora, a veces, por la noche, me asomo a su cuarto y lo observo dormir, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de una paz que yo mismo le había robado y que juntos hemos recuperado. Miro por la ventana la ciudad de cristal y acero, mi antiguo tablero de juego, y ya no veo un mapa de conquistas, veo un entramado de vidas, de historias, de millones de padres e hijos buscando su propia estrella que los guía a casa. Comprendí que la vida no es una escalada hacia una cima solitaria, sino la construcción de un puente sobre el abismo de nuestros propios miedos, hecho con los ladrillos del tiempo, la argamasa de la vulnerabilidad y la certeza de que el verdadero legado no se inscribe en piedra, sino en el corazón de aquellos a quienes amamos. Había pasado mi vida entera construyendo un imperio para mi hijo sin darme cuenta de que el único reino que él necesitaba era yo.